La Unión Soviética siempre ha estado hostigada y amenazada por el imperialismo. Desde la proclamación del primer Estado socialista, pasando por la Gran Guerra Patria, hasta llegar al desmantelamiento de la primera experiencia socialista, los soviéticos han tenido que defender la causa socialista. La defensa de la madre patria solamente podía ser posible creando un grandioso ejército que lo diera todo para defender al pueblo soviético. De ahí la creación del Ejército Rojo, las Fuerzas Aéreas Soviéticas y la Marina Soviética. Dentro de las Fuerzas Armadas Soviéticas aparecieron militares comprometidos con el poder soviético que consiguieron defender a la URSS. Georgy Zhukov, Marina Raskova, Iván Sidorenko combatieron en las filas del Ejército Rojo y sus nombres han quedado para siempre en la historia de la Unión Soviética. Nikolai Kuznetsov fue otro militar, concretamente almirante, que destacó en la Guerra Civil Española y en la Gran Guerra Patria. En este vídeo os voy a hablar acerca del almirante Nikolai Kuznetsov. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Nikolai Gerasimovich Kuznetsov nació el 24 de julio de 1904 en Medvedki, en el Oblast de Arcángel. La Revolución de Octubre revolucionó a toda la sociedad rusa y mucha gente se sintió identificada con la causa socialista que defendían los bolcheviques. Las tesis de abril de Lenin fueron asimiladas por la clase trabajadora rusa y la salida de Rusia de la Gran Guerra imperialista se convirtió en una necesidad a conquistar. El imperialismo redirigió sus ataques a Rusia para impedir que el ejemplo bolchevique se extendiera por el viejo continente y la clase obrera de los países capitalistas tomaran el poder en su propio país. De ahí que la Rusia soviética se convirtiera en el objetivo de estos países. Los bolcheviques crearon el Ejército Rojo para hacer frente al ejército contrarrevolucionario blanco, pero los mares de la Rusia soviética también debían ser defendidos. Por ello, crearon una flotilla armada conocida como la Flotilla Navadivna para controlar las aguas del Mar Blanco. Con tan solo 15 años, Kuznetsov se unió a ella y siendo menor de edad, experimentó en sus propias carnes lo que era la guerra contra el imperialismo. Terminada la Guerra Civil Rusa, Kuznetsov se quedó 2 años en Leningrado para graduarse en la Academia Naval Militar de la ciudad. La experiencia que Kuznetsov vivió en 1919 a bordo de la flotilla armada le valió para saber a qué quería dedicarse el resto de su vida: a la Marina Soviética. En 1924 falleció Lenin y Kuznetsov, que hasta entonces simpatizaba con los bolcheviques pero no se había unido al partido bolchevique, se afilió al partido y participó en las ceremonias fúnebres de Lenin. Nikolai Kuznetsov se graduó en la Escuela Militar de Frunze y fue trasladado al barco soviético más moderno de aquellos años, el Chervovna, Ucrania. De 1932 a 1934 completó sus estudios en operaciones y tácticas en el Departamento de Operaciones del Colegio Naval y regresó al Chervovna, Ucrania, como su comandante. A bordo del crucero, Kuznetsov se convirtió en ejemplo de disciplina y de organización dentro de la Marina Soviética, lo que le valió para que fuera conocido por toda la plana mayor del PQS. Pero no fue hasta la Guerra Civil Española, que estalló en julio de 1936, cuando Kuznetsov se ganó un nombre dentro de las Fuerzas Armadas de la URSS. El 5 de septiembre de 1936, Nikolai Kuznetsov llegó a España para defender y asesorar a la República Española. En España, Kuznetsov fue agregado naval soviético y asesor naval del bando republicano. Él fue quien propuso los bombardeos navales de los puertos de Algeciras, Cádiz, Arcilla y Larache, para detener al bando franquista en el estrecho de Gibraltar. En 1938, Kuznetsov regresó a la URSS por la Puerta Grande y siendo reconocido como uno de los jefes militares más importantes de la Unión Soviética. Kuznetsov fue ascendido a almirante y empezó a liderar la flota soviética del Océano Pacífico, y, un año después, fue nombrado comisario del pueblo para la Marina. A finales de los 30, la guerra total era inevitable. Las provocaciones fascistas y nazis llegaron muy lejos, y los países imperialistas parecían no preocuparse por la barbarie nazifascista que se había desatado en el viejo continente. La URSS intentó evitar la guerra a toda costa, procurando crear una alianza antifascista con Reino Unido y Francia, cosa que no fue posible hasta años después, y llegando a un efímero pacto de no agresión con la Alemania nazi. Como todos sabemos,
El 1 de septiembre de 1939, los nazis invadieron Polonia, comenzando la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, el mundo se sumió en una segunda guerra total que amenazaba con destruir una gran parte del planeta. Los nazis no se aventuraron a invadir la URSS hasta junio de 1941 y muchos historiadores de distintas ideologías han criticado al Estado Mayor soviético por no haber preparado suficientemente el país ante la invasión hitleriana que era inevitable. Cierto es que en algunos pasos fronterizos los nazis cruzaron la frontera soviética sin resistencia, pero es que tal y como admitió Zhukov, les era casi imposible conocer por dónde iban a entrar los alemanes. Sin embargo, la Marina soviética, con Kuznechov a la cabeza, y que ya había combatido a los fascistas en España, previó que los alemanes no iban a respetar el pacto de no agresión y que acabarían invadiendo la URSS. Gracias a la autonomía que tenía la Marina soviética, la medianoche del 22 de junio de 1941, Kuznechov ordenó a toda la flota soviética estar en sus puestos de combate. El almirante soviético no se equivocó, ya que los nazis invadieron la URSS a las 5 menos cuarto de la mañana del 22 de junio de 1941, y la flota soviética se encontraba en disposición de responder las primeras acometidas fascistas. Los cañones antiaéreos de Sebastopol y Tallin, bases de las flotas del Mar Báltico y del Mar Negro, respondieron con fuerza a los primeros bombardeos alemanes. Cabe destacar que la flota soviética resistió a la invasión nazi y en los primeros combates no perdió ningún barco. En la Segunda Guerra Mundial, Kuznechov se centró en el Mar Negro y en el Ártico soviético. En el Mar Negro, Kuznechov trabajó para intentar realizar ataques anfibios. En el Ártico soviético, la URSS recibió suministros militares por parte de los británicos y de los estadounidenses. Sin embargo, estos convoyes eran destruidos por los submarinos alemanes. La llegada de los suministros angloamericanos era necesaria. Por ello, Kuznechov reorganizó la flota soviética del norte para combatir los submarinos alemanes y crear un canal logístico seguro por el que los aliados podían enviar suministros a la URSS. Los aliados ganaron la guerra al eje y la URSS se alzó victoriosa y como una potencia militar a tener en cuenta. El Estado Mayor soviético reconoció el trabajo que Kuznechov desempeñó en la guerra y fue condecorado con la distinción de Héroe de la Unión Soviética y fue nombrado almirante de la flota de la Unión Soviética, cargo recién creado y que fue homologado a la categoría de mariscal de la URSS. Tras la guerra, Kuznechov quiso modernizar y reorganizar la flota soviética y para ello propuso al partido aumentar el número de portaaviones y de submarinos. Sin embargo, la propuesta de Kuznechov fue rechazada debido a que el Estado se encontraba trabajando y dirigiendo sus esfuerzos a la reconstrucción del país. Kuznechov insistió e insistió, pero su propuesta fue rechazada en muchas ocasiones e incluso tuvo fuertes discusiones con la plana mayor del partido. Kuznechov, que entre 1946 y 1947 fue designado viceministro de Defensa de la URSS, al igual que comandante en jefe de las fuerzas navales, fue degradado a vicealmirante. En 1951, Stalin le encomendó nuevamente la comandancia de la Armada por intermedio del Ministerio de la Marina y tras la muerte de Stalin fue reasignado comandante en jefe de las fuerzas navales y recibió el rango de almirante de la flota de la Unión Soviética. En los años 50 participó y colaboró activamente en la construcción del submarino nuclear y de la primera arma reactiva para barcos. A mediados de los años 50, Khrushchev subrayó la importancia de las armas nucleares y del desarrollo de estas para mantener la paz en el mundo. Por ello, mandó desmontar cruceros y navíos de guerra de la flota soviética para utilizarlas para el desarrollo de las armas nucleares. Kuznechov protestó enérgicamente, hecho que le costó la carrera militar, ya que fue degradado a vicealmirante y después a contraalmirante, y finalmente fue obligado a retirarse con la prohibición de trabajar en ningún empleo relacionado con la Marina. Finalmente, Nikolai Kuznechov falleció el 6 de diciembre de 1974 en Moscú. En 1988, el Presidium de la URSS rehabilitó a Kuznechov de manera póstuma al rango de almirante de la flota de la Unión Soviética. Cabe destacar que el buque insignia actual de la Armada rusa ha sido bautizado como Almirante de la Flota de la Unión Soviética Kuznechov.
La defensa de la URSS no habría sido posible sin militares como Kuznetsov, que decidieron darlo todo para enfrentarse primero al imperialismo y posteriormente al fascismo en pos de sacar adelante el primer proyecto socialista de la historia. Slava Almirante Kuznetsov. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os gustaría que hablara acerca de algún otro mariscal o militar destacado de la URSS? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!